Bien, muy buen día a todos. Sean bienvenidos a esta sesión para las secciones A1 y A2. Vamos a verificar si es que pueden ver la presentación. Hola, profe, sí se puede ver. Muchas gracias. Bien, estamos dentro de la unidad de metabolismo de compuestos nitrogenados y sobre todo refiriéndonos al metabolismo de aminoácidos y proteínas. Hasta ahora nos ocupamos de la degradación de los aminoácidos, tanto en lo que hace al destino del nitrógeno como al destino de los esqueletos carbonados. Y hoy vamos a avanzar sobre unos aspectos sintéticos. Y esto tiene que ver con la asimilación de amonio y la biosíntesis de aminoácidos. Pero vamos a verlo con un sentido un poco más amplio, incluyendo una visión de lo que es el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Entonces vamos a hacer referencia a procesos de fijación de nitrógeno y la asimilación de amonio. Sobre todo nos vamos a interesar por este último punto, para luego dar lugar al desarrollo de la síntesis de la síntesis de aminoácidos. Perdón, vamos a quitar de la síntesis de aminoácidos, sobre todo los aminoácidos con carácter no esencial. Y de los aminoácidos esenciales, solamente haremos referencia a los precursores que dan lugar a la síntesis de los mismos en otros organismos. Bien. Nuestras principales fuentes de aminoácidos son la proteólisis asociada al recambio proteico y al consumo de proteínas que hacemos con la dieta. A ver, Jimena Chon, ¿está presente? Sí, profe, estoy. Ok, contame, ¿cuánta cantidad de proteína tenemos que consumir, suponiendo que se trate de un adulto sano, diariamente? En 100 miligramos, A ver, no. 400 gramos. Andrea Ascona, ¿estás presente? Hola, Andrea. Hola, profe. ¿Cuánto es el consumo recomendado Em, de proteína? puede ser Perdón, no te escucho, Andrea. puede ser 400 gramos. No, a ver, el consumo recomendado de proteína es 0,8 gramos por kilo de peso por día. Habíamos redondeado en 1 gramo de proteína por kilo de peso por día. Marlene Benítez, ¿está presente, Marlene? Hola, profe, sí. Bueno, ¿cuánto es el recambio proteico? ¿Qué masa de proteína se recambia diariamente en un adulto? ¿Te acordás? A ver, No me acuerdo. Andrea Blasco. Andrea, ¿está presente? Hola, profe. Hola, Andrea, ¿podrías decirme qué cantidad, qué masa de proteína se recambia diariamente en un adulto? Puede ser 400 gramos. Ok, 400 gramos. Muy bien, Andrea. 400 gramos. ¿Y cuál es el origen mayoritario de esa proteína que recambiamos? ¿De dónde sale? ¿Sale de los huesos, de la proteína plasmática?
del sistema nervioso, de los músculos, de la sangre. ¿De dónde sale? De los músculos. De los músculos. Perfecto. Bien, entonces, la proteólisis, la degradación de nuestras proteínas y la proteína de la dieta producen la mayoría de los aminoácidos que nosotros utilizamos para sintetizar otras proteínas, para sintetizar derivados de proteínas o para producir energía. Pero además, tenemos capacidad de sintetizar aminoácidos de novo. Esto quiere decir de compuestos que no son aminoácidos. Sintetizarlos a partir de fundamentalmente cetoácidos o compuestos relacionados. Y en el periodo adulto nosotros sintetizamos de nuevo alanina, arginina, aspartato, asparagina, glutamato, glutamina, glicina y prolina. Y además podemos transformar dos aminoácidos esenciales para producir otros dos no esenciales. Andrea Cáceres, ¿estás presente? Hola, profe. Sí, Hola, acá estoy. Andrea. ¿De dónde producimos? ¿A partir de qué podemos producir cisteína, teniendo en cuenta que es azufrado? No sé, profe. ¿Puede ser de la gelatina? No, De a la ver, metionina, perdón. de la metionina, ok, de metionina. Muy bien. Y tirosina sintetizamos a partir de fenilalanina. Para realizar la síntesis de estos aminoácidos, nos valemos de esqueletos carbonados que vienen de otras rutas metabólicas que no necesariamente tienen que ver con el metabolismo de aminoácidos, como por ejemplo de la glicólisis, también del ciclo del ácido cítrico, y otras sí están más relacionadas con el metabolismo de aminoácidos como intermedios del ciclo de la urea. Pero además de los esqueletos carbonados, necesitamos de un proceso que se denomina asimilación de amonio, del cual vamos a hablar en esta sesión, qué es la asimilación de amonio. Pero vamos a ver la asimilación de amonio integrada en el proceso del metabolismo de nitrógeno entre los seres vivos en general. La mayor fuente de nitrógeno, la mayor cantidad de nitrógeno que hay en la naturaleza es el nitrógeno de la atmósfera. Pero este nitrógeno es un gas y además de ser un gas, es un gas muy estable. O sea, químicamente esta molécula es muy estable y por lo tanto es difícil de convertirla en una molécula soluble como es el amoníaco. Este proceso de convertir nitrógeno en amoníaco recibe el nombre de fijación de nitrógeno y solamente la pueden realizar las bacterias fijadoras de nitrógeno, que es un número muy limitado de bacterias de vida libre y otros microorganismos que viven asociados a las raíces de algunas plantas. Pero es un proceso que no realizan todos los organismos, ni siquiera todas las plantas. Pero es muy importante porque es a partir de este proceso de fijación de nitrógeno que los demás organismos, incluyéndonos nosotros, accedemos a los aminoácidos que nos permiten producir luego proteínas. Sin ellos sería esencial, o sea, sería imposible pensar en la producción de aminoácidos y proteínas si otros organismos no realizaran este proceso de convertir nitrógeno atmosférico en amoníaco. A su vez hay otras bacterias que se llaman bacterias desnitrificantes que catalizan el proceso inverso. Típicamente en el suelo, una vez que se produce el amoníaco, es oxidado a nitritos
por bacterias llamadas nitrosomonas y este nitrito a nitrato por bacterias denominadas nitrobacter. Estos procesos se dan en la mayoría de las plantas y las bacterias, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente algo que podamos hacer con el amoníaco o el amonio, al igual que los demás organismos, y es la asimilación. La asimilación consiste en incorporar esta forma soluble, pero, Giovanna Corio está presente. María Auxiliadora Chaparro. José Ignacio Arriola está presente. Hola, profe. A ver, ¿esto qué es una forma orgánica o inorgánica de compuesto nitrogenado? Sería una forma inorgánica. Ok, una forma inorgánica. ¿Y cuál sería la forma orgánica más importante de compuesto nitrogenado monomérico que tenemos los humanos? Y la forma más importante sería el NH4. No, orgánica. Perdón. En los aminoácidos. Los aminoácidos, exactamente, los aminoácidos. Esa es la forma orgánica más importante de compuesto nitrogenado. Pero convertir este compuesto o incorporar el nitrógeno inorgánico a un compuesto orgánico recibe el nombre de asimilación de amonio. Y así todos los organismos, de alguna manera, es decir, con cierto grado, algunos al 100%, como el caso de las plantas, y otros parcialmente, podemos sintetizar nuestros aminoácidos. Y luego ya a partir de aminoácidos, el nitrógeno contenido en los aminoácidos, podemos sintetizar nucleótidos, aminoazúcares, porfirinas, cofactores que contienen nitrógeno. A su vez, de estas moléculas, todos los organismos ya podemos sintetizar de los aminoácidos, proteínas, de los nucleótidos, ácidos nucleicos, de los aminoazúcares, glucosaminoglucanos, etc. Pero es muy importante distinguir estos dos procesos. La asimilación de nitrógeno o asimilación de amonio es convertir una forma inorgánica, soluble, de nitrógeno, que es el amoníaco o amonio en su forma protonada, en una molécula orgánica, especialmente aminoácidos o compuestos similares. En cambio, la fijación de nitrógeno, que la hacen unos pocos organismos en la naturaleza, consiste en convertir el nitrógeno molecular, que no es soluble en agua, muy poco soluble en agua, en una forma soluble reducida, que es el amoníaco. Ese proceso de reducción para formar amoníaco es lo que se recibe el nombre de fijación de nitrógeno. Como mencionamos, solo lo realizan algunos organismos procariotes, bacterias de vida libre, y otros en asociación con algunas plantas, por ejemplo, las leguminosas. Requiere una enzima que se llama nitrogenasa, que es un complejo de dos proteínas. Una proteína se llama proteína de hierro, que es una proteína sulfoférrica que tiene dos sitios de unión de ATP, y otra proteína que se llama proteína de hierro y molibdeno, que contiene, como su nombre lo indica, hierro y molibdeno en un heterotetrámero. Fíjense lo que necesitamos en la naturaleza, no nosotros, porque nosotros no realizamos esta reacción, sino en la naturaleza se necesita para convertir una molécula de nitrógeno en dos moléculas de amoníaco. Necesitamos 8 equivalentes de reducción. Y aparte necesitamos 16 moléculas de ATP. Es una síntesis muy costosa. En el caso de las plantas, esa fuente de reductor procede de la fotosíntesis asociada a una cadena transportadora de electrones, obviamente.
o bien de la oxidación de sustratos, en el caso de microorganismos. Esos electrones reducen a ferrodoxina, que reduce a una proteína de hierro, y esta con ATP y la proteína de hierro y molibdeno reduce el nitrógeno molecular en una secuencia que es energéticamente costosa y que de a poco va convirtiendo el nitrógeno molecular primero en diimina, luego la diimina por reducción en hidracina y finalmente la hidracina en amoníaco. Recuerden, ese proceso lo realizan unos pocos microorganismos y algunas bacterias o microorganismos asociados a plantas. El proceso siguiente es la asimilación de amonio, que, como ya lo definimos, es la incorporación directa de ion amonio a moléculas orgánicas. Aquí el ejemplo que estamos mostrando justamente es un ejemplo que no ocurre en los animales, que es la conversión de alfa-cetoglutarato con amonio y ATP en glutamato. Pero vamos a fijarnos en los procesos que sí ocurren en los animales y por lo tanto ocurren en nosotros, en los humanos. Uno es el proceso catalizado por glutamato deshidrogenasa. A ver, Sebastián Cortázar, ¿está presente? Hola, profe, sí. Hola, Sebastián. Decime, glutamato deshidrogenasa, ¿en qué proceso vimos esta enzima? También, profe, no me acuerdo. Desaminación oxidativa. Correcto, en la desaminación oxidativa. La glutamato deshidrogenasa cataliza, si miramos de derecha a izquierda, la desaminación oxidativa del glutamato para producir alfa-cetoglutarato y amonio. Sin embargo, cuando hablamos de asimilación de amonio, leemos esta reacción en sentido inverso porque es una reacción reversible. Así, alfa-cetoglutarato con amonio y poder reductor en forma de NADPH o NADH permite la síntesis de glutamato. En este caso, estamos convirtiendo una molécula no nitrogenada en un aminoácido, o sea, obviamente nitrogenado. Gerardo Espínola, ¿está presente? ¿Qué tal, profe? A ver, Gerardo, ¿qué condiciones de energía tiene que haber para que la reacción vaya de alfa-cetoglutarato a glutamato? ¿Alta o baja carga energética? Alfa-cetoglutarato a glutamato. Sí, así como está escrita la reacción aquí. Alta. Alta carga energética, exacto, porque en sentido inverso es una oxidación y todos sabemos que las oxidaciones se hacen preferentemente cuando hay baja carga energética. En este caso, la síntesis de glutamato a partir de alfa-cetoglutarato se realiza cuando la carga energética es alta. Bien. La siguiente, ¿podrías decirme, Gerardo, de dónde sale el alfa-cetoglutarato para esta síntesis? Del ciclo de Krebs. Correcto, sale del ciclo de Krebs, ¿no? Entonces podemos utilizar un intermedio que ya disponemos del ciclo de Krebs para producir glutamato. Otra reacción importante de asimilación de amonio está catalizada por la enzima glutamato sintetasa. La enzima glutamato sintetasa incorpora amonio al glutamato para producir glutamina
con gasto de energía. Y esta reacción es la que más vamos a estudiar a continuación, porque es la más importante reacción de asimilación de amonio en los animales. Perdón, Aquí profesor. Perdón, sí, dijiste sin querer glutamato sintetasa. sí, porque... No, que es glutamina. perdón, glutamina sintetasa. Perdón, disculpen, gracias Gilda. Glutamina sintetasa, ¿verdad? La síntesis de glutamina es particularmente importante en el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Y vamos a ver en esta presentación y en las del metabolismo del nucleótido los roles que cumple glutamina. A ver, es importantísimo disponer de la síntesis de glutamina. Y esta es la manera de hacerlo. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de la más importante reacción de asimilación de amonio. Otra reacción de asimilación de amonio está catalizada por carbamoil fosfato sintetasa 1. A ver, Ana Feltes, ¿está presente? Hola, profe. Hola. Decime, Ana, ¿dónde vimos esta reacción? ¿Dónde vimos la participación de esta enzima? Carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Sería en la síntesis de urea, puede ser, profe? Exacto. ¿En qué parte? ¿Al principio de la síntesis? ¿Al final? Sí, al principio. Al principio. Y de hecho es una reacción de asimilación de amonio, porque aquí tenemos bicarbonato que se convierte en un derivado del ácido carbámico, que es una carbamida, ¿verdad? Tiene el grupo amida incorporando amonio. Estas tres reacciones son directamente de incorporación de amonio a una molécula para formar una molécula orgánica nitrogenada. En primer lugar, sintetizamos glutamato a partir de alfa-cetoglutarato. El segundo, glutamina a partir de glutamato. Y en la tercera, carbamoil fosfato a partir de bicarbonato. También se incluye, lo verán en algunos textos, como una reacción de asimilación de amonio, la síntesis de asparagina a partir de aspartato, glutamina y ATP. Fernando Fronciani, ¿está presente? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Fernando. ¿Por qué dice aquí que es una asimilación relativa y no una verdadera asimilación de amonio? ¿Qué te parece? ¿Por qué dice eso? No sabría, profe, capaz por otra fuente que nosotros Está procesamos el bien. amonio. ¿Y aquí cuál es el proveedor del grupo amino? Si aspartato se convierte en asparagina, ¿de dónde recibió el grupo amino? ¿De la glutamina puede ser? Claro, y aquí decíamos que tenía que ser ¿de dónde? En las verdaderas asimilaciones de amonio. ¿Quién El amonio. provee? Del amonio, exacto. En cambio, aquí ya viene de otra molécula orgánica que es glutamina. Por tanto, vamos a considerar que esto es una asimilación relativa. En los vegetales hay otras reacciones, pero no vamos a detenernos en este detalle. Vamos a focalizarnos ahora en qué pasa con glutamina sintetasa. Glutamina sintetasa, insisto, que es la enzima que cataliza nuestra principal reacción de asimilación de amonio con fines sintéticos, convierte glutamato y amoníaco o ion amonio con el concurso de ATP en glutamina. La enzima glutamina sintetasa es una enzima que tiene estructura
alfa 12. Romina Gómez, ¿estás presente? Álvaro González. Yanina Grance, ¿estás presente? Sí, profe. Hola, Yanina. ¿Qué significa alfa 12? Que la estructura sea alfa 12. Puede ser que tenga 12 porciones que sean hélice alfa. No, son 12 subunidades idénticas, ¿verdad? Pero sí, son 12 subunidades. Esta es una enzima con una estructura bastante compleja, pero de 12 unidades iguales. Cataliza la principal reacción de asimilación de amonio en animales, ¿verdad? La glutamina, ¿por qué es tan importante? Primero, porque es un dador, un donante del grupo amino en la biosíntesis de numerosos productos biosintéticos. Por ejemplo, en la síntesis de glucosamina, en la síntesis de nucleótidos de purina y pirimidina, y es una forma de almacenar grupos amino. Recuerden que no tenemos capacidad de almacenar grupo amino como amonio. ¿Por qué no se almacena el grupo amino como amonio? A ver, Benjamín Jara, ¿está presente? Sí, profe, acá estoy. ¿Por qué no podemos almacenar amonio? Porque no existe algún mecanismo celular que pueda permitir su polimerización, profe, puede ser. No, pero acá vemos que podemos sintetizar glutamina. ¿Por qué no almacenamos amonio o amoníaco? Porque supongo que es una sustancia que es tóxica. Exacto, es una sustancia muy tóxica. Y entonces, para realizar reacciones de aminación, no nos conviene almacenar amoníaco, pero podemos almacenar glutamina. En consecuencia, el control sobre la enzima glutamina sintetasa va a ser crítico para controlar el metabolismo nitrogenado, tanto en bacterias como en animales o en plantas. Es muy importante. Glutamina es requerida, este aminoácido, la demanda de glutamina es muy alta en células de alta replicación. Entre esas células contamos los linfocitos. Los linfocitos son las células que se replican con mayor velocidad. También los enterocitos y las células de los epitelios, las células de la médula ósea, sobre todo las células eritropoyéticas en la médula ósea. Todas estas células que se dividen muy rápidamente necesitan un aporte continuo de glutamina porque tienen que sintetizar nucleótidos y esos nucleótidos se utilizan para la síntesis de ADN. Además de ese rol en la síntesis de nucleótidos, también utilizamos glutamina en la síntesis de otros aminoácidos. Por ejemplo, hemos visto la síntesis de asparagina como una forma de utilización de glutamina. Y en la síntesis de moléculas derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, en la síntesis de los neurotransmisores como el propio glutamato o gamma-aminobutirato. Además de este rol sintético de glutamina, es una forma de movilizar el amonio que se produce en las reacciones de desaminación oxidativa en algún tejido y enviarlo de una forma atóxica, de una forma que no haga daño entre órganos y tejidos. Por ejemplo, lo que se produce en el sistema nervioso central, en el encéfalo, ¿tá? Y en los músculos, conducirlo hasta el hígado, donde se va a detoxificar el amonio, convirtiéndolo en urea. Así, una manera
segura, una manera no peligrosa de enviar el amoníaco o el amonio de un órgano a otro es sintetizando glutamina y enviando glutamina a la circulación sanguínea. A ver, Sara Abdelrazek, ¿estás presente? Sí, profe. Hola, Sara. Decime, ¿cuáles son los 2 aminoácidos que más circulan en sangre a lo largo de todo el día? No estoy hablando solo después de comer. ¿Recordás cuáles son esos aminoácidos? ¿No te acordás? Ok. La verdad que no, profe. Ok. Marcos Alvarenga, ¿está presente? Gladys Argüello. Flavio Barrios. Betiana Abogado. Marcia Borja, ¿está presente? Hola, Marcia. Decime, ¿cuáles son los aminoácidos que más circulan en sangre? En este momento, por ejemplo. Sí, no todos los aminoácidos circulan en la sangre en la misma concentración. ¿Cuáles son los que más abundan en sangre circulante? Como aminoácidos. ¿Eh? No es arginina. Bueno, vamos a ver. Puede ser. A ver. Alanina y glutamina puede ser. ¿Quién sos? Valeria Gracia. Exactamente. Son glutamina y alanina. Esos aminoácidos son los que más circulan. Y fíjense que ahí justamente tenemos a glutamina entre ellos. Además, los riñones van a ejercer un metabolismo muy activo de glutamina, sobre todo en la médula renal. Y de ese metabolismo de glutamina en la médula renal aparece el amoníaco en la orina o el ion amonio en la orina. Esa eliminación de amonio a través de la orina tiene que ver con 3 funciones importantes. Una, eliminar excedentes del metabolismo nitrogenado. Recordarán cuánto nitrógeno. A ver, Fabricio Campis, ¿está presente? Flor da Silva. Sí, profe. Hola, Flor. Decime, ¿cuánto nitrógeno en proporción de lo que entra en el día en nuestro organismo tiene que salir? ¿La mitad, el 80%, el 10%, el 100% de lo que entra? En un sujeto adulto sano, ¿cuánto tiene que salir? El 100%, profe. El 100%, ¿verdad? Para mantener un balance nitrogenado equilibrado, ¿verdad? ¿Y cuál es la manera más importante con la que abandona el nitrógeno nuestro organismo? ¿Cómo sale ese nitrógeno? Principalmente. Amonio. No sale Puede como ser amonio. urea, profe. Por urea, profe. ¿Quién sos vos? José Acosta. José. Exactamente. El amonio es una forma de eliminación, pero no es la forma mayoritaria. La forma mayoritaria es en forma de urea.
Pero también aparece en la orina una cantidad importante de amonio que procede del metabolismo de glutamina. Ahora, ¿por qué, si la urea es la principal forma de eliminación, por qué se elimina amonio? Y hay tres razones. Una, para eliminar excedentes de nitrógeno, porque bien Flor nos dijo que el 100% se tiene que eliminar de lo que ingresa. Entonces a veces una parte de ese nitrógeno se elimina en forma de amonio. También, como el amonio es una forma protonada del amoníaco, sirve para eliminar exceso de protones y ayuda al equilibrio de ácido-base. Y como el amonio es un catión, sirve para recuperar por antiporte otros cationes que podrían perderse con la orina, como cationes como el sodio o el potasio. De manera que este metabolismo de glutamina en la médula renal es fisiológicamente muy importante. Ciertamente, el balance de glutamina tiene que mantenerse y por tanto la regulación de glutamina sintetasa es un fenómeno de gran relevancia. En los mamíferos, glutamina sintetasa principalmente está regulada por activación a través de alfa-cetoglutarato, que procede de la desaminación oxidativa de glutamato. ¿Qué nos está diciendo? Si hay mucho alfa-cetoglutarato, quiere decir que podría estar faltando glutamato y glutamina. Por tanto, la acumulación de alfa-cetoglutarato regula a la alta aglutamina sintetasa. Y este es el principal proceso regulatorio en el caso de los mamíferos. Sin embargo, la regulación de glutamina sintetasa fue estudiada inicialmente en Escherichia coli, una bacteria en la que se describen formas más complejas de regulación. Por ejemplo, regulación alostérica por retroinhibición acumulativa de diversos productos con vinculación con el metabolismo nitrogenado. Entonces, como es una retroinhibición acumulativa, cada uno de estos compuestos, cuando se acumula, va a desarrollar un nivel de inhibición. Y cuando todos están acumulados, la enzima va a tener su mínima actividad. Estos compuestos son, estamos hablando de bacterias, triptófano, histidina, glucosamina fosfato, AMP, CTP, es decir, adenosina monofosfato, citosina monofosfato, carbamoil fosfato procedente de carbamoil fosfato sintetasa 2, u otros indicadores del metabolismo nitrogenado, como pueden ser los aminoácidos alanina, glicina y serina. Algunos de estos reguladores compiten por el sitio de unión de glutamato y otros compiten por el sitio de unión de ATP. Entonces, en este caso, algunos de ellos se estarían comportando más como inhibidores competitivos en esa función regulatoria que como reguladores alostéricos. También hay un proceso regulatorio covalente que es por inhibición de la enzima por adenilación. La adenilación consiste en formar derivados de aminoácidos unidos a AMP, y esto se hace en residuos de tirosina. La enzima participante es la glutamina sintetasa adenilil transferasa, y como son 12 unidades, cada vez que una unidad se adenilila, es decir, se modifica, va reduciendo su actividad. Cuando las 12 unidades están adeniladas, la actividad desaparece. Y esta adenilación aumenta la sensibilidad a las especies inhibidoras. Al revés, cuando se desadenila glutamina sintetasa, la enzima se vuelve a reactivar. Esta remoción de los restos de AMP
es acelerada por una proteína reguladora que se llama proteína P2, que alcanza su máxima actividad cuando ella está modificada por uridilación, es decir, cuando está uridilada. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se ve glutamina sintetasa. Está formada, está organizada en 2 anillos. Esto es una vista lateral de 2 anillos y cada anillo tiene 6 subunidades. Aquí se colorean en verde y en azul, pero solo para distinguirlas, porque son exactamente iguales. Por eso decíamos que la estructura es alfa 12, son 12 unidades idénticas, dispuestas en 2 anillos de 6. Podemos observar aquí este resto de tirosina que está muy cerca del exterior, que es la tirosina 397, la que se modifica por unión covalente a AMP cuando hay que disminuir la actividad de la glutamina sintetasa. Aquí tenemos la vista lateral, donde en cada subunidad hay sitios de unión de ATP y sitio de unión de glutamato. Este sitio de unión de glutamato a su vez puede estar regulado por serina, glicina, valanina, o el sitio de ATP regulado a la baja por AMP o CMP. El mecanismo regulatorio covalente se desarrolla en esta imagen. Aquí tenemos glutamina sintetasa más activa cuando esta tirosina, este resto de tirosina que veíamos aquí, la tirosina 397, se encuentra sin modificación. ¿Qué pasa cuando tenemos una alta concentración de glutamina? Eso va a hacer que la actividad adenililtransferasa transfiera a este OH un resto de AMP, dando lugar a menor actividad de la enzima. ¿De dónde viene este resto de AMP? Del ATP, con pérdida de pirofosfato. Entonces, cuando glutamina sintetasa se encuentra adenilada, es menos activa. Cuando este resto de AMP se hidroliza, y esto ocurre cuando la concentración de glutamina es baja, entonces volvemos a tener la glutamina sintetasa más activa para poder sintetizar más glutamina. Esta actividad de adenililtransferasa a su vez está regulada por la proteína P2, que está inactiva cuando está sin modificación y cuando se modifica por uridilación aumenta la actividad desadenilante. Vamos a ver cómo funciona en su conjunto. Si tenemos exceso de glutamina o fosfato inorgánico, se inhibe la uridilación de la proteína P2 y eso favorece la adenilación de glutamina sintetasa y por lo tanto la reducción de la producción de glutamina. Sin embargo, la acumulación de alfa-cetoglutarato o de ATP activan la uridilación de la proteína regulatoria P2 y se uridila a partir de UTP y esto favorece la desadenilación de glutamina sintetasa, haciendo que retorne a su estado más activo. Dado que la síntesis de glutamina no solamente consume ATP, sino que también está consumiendo alfa-cetoglutarato indirectamente, porque para que se produzca glutamina tiene que haber glutamato y el glutamato procede de alfa-cetoglutarato. Es muy importante que haya una coordinación entre la carga energética celular
y la síntesis de glutamina. O sea, la síntesis de glutamina va a proceder cuando, a ver, Leticia Jiménez, ¿estás presente? Sí, profe. Leticia, ¿cuándo va a haber síntesis de glutamina? ¿Cuando la carga sea alta o baja, la carga energética? Baja, profe. Uy, no. A ver, las síntesis en general están favorecidas cuando la carga energética es alta, no cuando la carga es baja. Además, aquí en la diapositiva te está diciendo ATP activa la uridilación del tetrámero P2 que favorece la desadenilación e impulsa la síntesis de glutamina. La síntesis de glutamina, como otros procesos biosintéticos, está favorecido cuando la carga energética es elevada. Y a la inversa, cuando la carga energética es baja, se inhiben los procesos sintéticos. Y además aquí tenemos un elemento importante que nos ayuda a discernir eso. A ver, Nilda Martínez, ¿estás presente? Sí, profe, acá estoy. Nilda, ok. ¿Podría decirme si la carga energética es baja, que al inhibir la síntesis de glutamina, ¿qué sustrato estamos conservando que tenga que ver con la producción de energía? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque escuché entrecortado por mi internet. A ver, Al inhibir, cuando la carga energética es baja, ¿sí? ujú, Se inhibe la síntesis de glutamina. En esa inhibición estamos reservando un sustrato para producir energía. ¿Cuál sería ese sustrato? ¿O cuáles serían esos sustratos? el... A ver, Orlando Mestre, ¿me podrías decir cuáles son esos sustratos que reservamos? ¿Estás, Orlando? ¿Carlos Paredes? ¿Carlos? ¿Fátima Rivas? ¿Jorge Olivero? Profe, yo te dije ATP, pero no sé si mi micrófono estaba prendido. No es UTP. A ver, Jorge Olivero. ¿Glutamato puede ser, profe? Claro, Jorge, ¿a partir de qué reacción? Sí, glutamato es uno de los que se reserva. Correcto. ¿Y cuál sería otro? Alfa-cetoglutarato, no sería. ¿Perdón? Alfa-cetoglutarato. Y alfa-cetoglutarato. ¿Porque participa dónde? ¿Dónde, Jorge? Perdón, ¿Dónde pero es Jorge Olivero el que está respondiendo. ¿Quién es? Benjamín, ¿verdad? Sí, profe. Jorge Olivero no está. Benjamín, Jara. ¿tu apellido? Jara. Profe, la primera respuesta te dio Escobar Ferreira. ¿Quién? Escobar Ferreira respondió primero. Sí, profe. después Él respondió dijo glutamato, Escobar Ferreira. Escobar Ferreira. Ok. Entonces,
Obviamente, cuando la carga energética es baja, no vamos a estar haciendo síntesis de glutamina, porque recuerden, la síntesis de glutamina se necesita para la división celular, y la división celular no se realiza si no hay energía. Entonces, ¿por qué reservamos? ¿Por qué dejamos de hacer síntesis de glutamina cuando la carga energética es baja? Una, porque reservamos el glutamato para la reacción de oxidación por glutamato deshidrogenasa. Eso nos da NADH. Y además, reservamos alfa-cetoglutarato para mantener activo el ciclo de Krebs. Bien, yo les dejo aquí. Continúan con la profesora Bierzi desarrollando lo que se refiere a síntesis de aminoácidos. Ya, les pido un minutito. Estoy resolviendo un problemita aquí ya. Si querés te paso la diapositiva, Gilda. No, ya. Les pido un minutito y ya retomo. Ahí se puede ver. Sí, profe, se ve. Sí se ve, Gilda. Ya. Bien. Entonces, ahora que ya tienen claros los conceptos de asimilación de nitrógeno y la síntesis de glutamina, que como bien les mencionó el profesor, es muy importante, dador de grupos amino para numerosas síntesis, entre ellas la síntesis de varios aminoácidos. Vamos a hablar de cómo sintetizamos los aminoácidos no esenciales, ¿verdad? Recuerden que los animales no somos capaces de sintetizar todos los aminoácidos y esto se debe principalmente a dos motivos, ya sea o a la incapacidad de sintetizar los cetoácidos correspondientes o bien a la incapacidad de transaminar todos los aminoácidos. Fíjense que hay varios cetoácidos que nosotros no podemos sintetizar. Por ejemplo, cetoácidos correspondientes a sistemas aromáticos, o sea, los cetoácidos correspondientes a fenilalanina y triptófano. El cetoácido correspondiente a fenilalanina es el fenilpiruvato. El de triptófano sería el fenilpiruvato. Si pudiésemos sintetizar fenilpiruvato, como tenemos la transaminasa propia de la fenilalanina, podríamos sintetizar fenilalanina. Tenemos la transaminasa, pero no podemos sintetizar el cetoácido. Por tanto, y lo mismo sucede con el triptófano. Por lo cual, fenilalanina y triptófano son aminoácidos esenciales. Tampoco podemos sintetizar los cetoácidos correspondientes a los 3 aminoácidos de cadena ramificada, que son valina, isoleucina y leucina, por lo cual estos aminoácidos también se consideran esenciales. Y por último, somos incapaces de sintetizar un cetoácido que tenga azufre unido covalentemente a carbono. Por esa razón, la metionina es un aminoácido esencial. En el caso de la lisina, es porque no se puede transaminar. Estamos hablando de transaminación aquí porque recuerden que la transaminación es una reacción reversible. Por tanto, una misma reacción de transaminación puede ser parte de la degradación de un aminoácido como de su síntesis, ¿verdad? Entonces, cuando
estamos hablando de la degradación de un aminoácido, el aminoácido se convierte en su cetoácido correspondiente. Pero si estuviéramos hablando de la síntesis de ese mismo aminoácido, entonces el cetoácido se estaría convirtiendo en el aminoácido. ¿Sí? Entonces, algunos aminoácidos son esenciales, varios aminoácidos son esenciales, ya sea o porque no podemos sintetizar los cetoácidos, por más de que los podamos transaminar, o bien porque somos incapaces de transaminar el cetoácido correspondiente. Bien, ¿cómo sintetizamos los aminoácidos no esenciales? Y aquí es importante recordar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de aminoácidos no esenciales. A pesar de que esto ya lo dijimos, pero quiero insistir. Hablar de aminoácidos no esenciales no significa que no sean importantes, ¿sí? O sea, si estuviésemos refiriéndonos a los aminoácidos en cuanto a su importancia para la síntesis de proteína, todos son esenciales para la síntesis de proteína. Porque todos tienen que estar ahí. Si uno falta, la proteína no se puede sintetizar. Pero no esenciales tiene una connotación nutricional, es decir, no son esenciales nutricionalmente hablando, en el sentido de que no necesariamente tienen que estar en la dieta porque el organismo los puede fabricar. Entonces recuerden esto de no esenciales, ¿verdad? No significa que no sean importantes, solo que no necesitan estar en la dieta porque los podemos sintetizar. ¿Y los sintetizamos cómo? Los sintetizamos a partir de esqueletos carbonados que son, o sea, varios de ellos en realidad, ¿verdad? Son sintetizados a partir de esqueletos carbonados que son intermedios de diferentes vías metabólicas, como por ejemplo 3-fosfolicerato y piruvato de la glicólisis, oxaloacetato y alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, arginino succinato del ciclo de la urea. Entonces, fíjense que todos estos intermediarios son intermediarios que pueden derivar, o sea, provienen de otras vías metabólicas, como la glicólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Y pueden, a partir de estos intermediarios, sintetizarse los aminoácidos no esenciales. Y ahora quisiera hacer una pregunta. Melina del Valle, ¿estás? Sí, profe. Melina, si yo te digo, podemos sintetizar aminoácidos no esenciales a partir de la glucosa, ¿qué me responderías? Que sí. Que sí. ¿Por qué? Y porque vamos a poder degradar desde un esencial. No, espera. Lo que yo te estoy preguntando no es si puedo sintetizar glucosa a partir de los aminoácidos no esenciales, sino lo contrario. Si a partir de la glucosa yo puedo sintetizar aminoácidos no esenciales. A partir de la glucosa. Ajá. Mirá lo que está ahí escrito. ¿Por el ciclo de la urea, profe? Por el ciclo de la urea. ¿Y cómo se relaciona el ciclo de la urea con la glucosa? Profe, ¿puede ser por glicólisis? ¿Quién sos vos? Morales. Morales. Gisela. Morales Gisela. Bueno, por glicólisis, sí. Contame más. Y a partir de la glicólisis, el piruvato y después por la piruvato carboxilasa me parece que iba la vía. Sí. ¿Qué pasa con la piruvato carboxilasa? Y Más bien. Muy bien.
Fíjense, esto es para pensar un poquito, ¿verdad? Si acá me dice que yo puedo fabricar esqueletos carbonados a partir de 3-fosfoglicerато y piruvato, y ya me dice que son intermediarios de la glicólisis, ¿esto qué significa? Que por degradación de la glucosa yo puedo tener 3-fosfoglicerато y puedo tener piruvato. Y aquí yo estoy afirmando de que a partir de estos intermediarios puedo generar aminoácidos no esenciales. Entonces, sin dudar, si se le pregunta, ¿podemos fabricar aminoácidos no esenciales a partir de la glucosa? Claro que sí. Y aquí está la respuesta más evidente. Porque estos son, piruvato es producto y 3-fosfoglicerато es un intermediario de la glicólisis. Y oxalacetato y alfa-cetoglutarato. A ver, Rodrigo Ruiz, ¿estás presente? Strubin, Cisel. Hola, profe. Cisel, decime, oxalacetato y alfa-cetoglutarato pueden, o sea, podemos generar oxalacetato y alfa-cetoglutarato a partir de la glucosa. Sí. Sí, tu respuesta es correcta. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué decís que sí? Empecemos Por con... transaminación puede ser, profe. A ver, ¿qué? Por transaminación no puede ser, profe. No tiene nada que ver. Profe, Porque el piruvato de la... Decir más, Estefania. Perdón. Porque el piruvato que proviene de la glicólisis se condensa con oxalacetato para seguir el ciclo de Krebs. Profe, también Espera, puede ser por la... Vamos a ordenarnos, perdón. Stephanie, estabas hablando. Sí, profe. ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir? Bueno, porque el piruvato proveniente de la glicólisis se condensa con oxalacetato para entrar en el ciclo de Krebs. Hay un error conceptual ahí. A ver, ¿quién era el otro que iba a hablar? Profe, yo por la piruvato carboxilasa no se podía pasar a oxalacetato. Muy bien. ¿Quién sos vos? Cristian Escobar. Cristian Escobar. Perfecto. A partir del piruvato, el piruvato ya sabemos que puede venir la glucosa, y el piruvato por carboxilación puede dar oxalacetato. Entonces yo sí puedo obtener oxalacetato a partir de la glucosa. Y a ver, Cristian, para completar, ¿y podemos obtener alfa-cetoglutarato de la glucosa? Creo que sí, profe, ya es por el ciclo, por el isocitrato puede pasar a alfa-cetoglutarato. Exactamente. Fíjense que en el ciclo de Krebs, oxalacetato se condensa con acetil-CoA para dar citrato, isocitrato y de ahí alfa-cetoglutarato. Y el acetil-CoA, se necesita acetil-CoA aparte de oxalacetato. ¿Y el acetil-CoA puede venir en la glucosa? Sí, profe. Sí. Claro que sí. Entonces, gente, miren, estas son cosas, parece una tontería, ¿verdad? Pero estas son cosas clave que a veces se les pregunta y ustedes se marean. Todos estos compuestos que están acá, 3-fosfoglicerato, piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, pueden sintetizarse a partir de la glucosa. El oxalacetato por carboxilación del piruvato y el alfa-cetoglutarato porque es un intermediario del ciclo de Krebs. Y al condensarse oxalacetato con acetil-CoA, que también viene de la glucosa, o sea, puede venir la glucosa, podemos llegar a alfa-cetoglutarato. Bien, entonces todos estos intermediarios metabólicos o productos de la glicólisis y el ciclo de Krebs son precursores de aminoácidos no esenciales y pudieron haber venido, todos estos compuestos pudieron haber venido inicialmente de una molécula de glucosa de la dieta. ¿Entienden por qué son no esenciales? Porque yo puedo consumir glucosa y a partir de esa glucosa, por todos estos mecanismos que mencionamos, podríamos obtener aminoácidos no esenciales y después vamos a ver cuáles son. Bien. Y también a partir de arginino succinato del ciclo de la urea.
Bueno, aparte de generar aminoácidos no esenciales a partir de intermediarios de la glicólisis, ciclo de Krebs y ciclo de la urea, podemos obtener algunos aminoácidos no esenciales por modificación de algún aminoácido esencial. Ejemplo de esto es, por ejemplo, la síntesis de tirosina a partir de fenilalanina o de cisteína a partir de metionina. Entonces, fenilalanina es un aminoácido esencial, pero tirosina ya no lo es. Metionina es un aminoácido esencial, pero cisteína ya no lo es. Obviamente, estos aminoácidos, tirosina y cisteína, son no esenciales siempre y cuando la ingesta de fenilalanina y metionina sean adecuadas. Y finalmente también podemos obtener aminoácidos no esenciales por modificación de otro aminoácido no esencial. Este es el caso, por ejemplo, de la síntesis de glicina a partir de serina o de serina a partir de glicina. O sea, los dos son aminoácidos no esenciales y podemos sintetizar uno a partir de otro. Recuerden que habíamos hablado, ya habíamos mostrado el mecanismo de síntesis de serina a partir de glicina y habíamos explicado de que esto, o sea, la síntesis de serina puede considerarse como un mecanismo de degradación de glicina o a la inversa, la síntesis de glicina puede considerarse también como un mecanismo de degradación de la serina. Y ahora yo quisiera preguntarle a Valdés Ana Paula. ¿Está Ana Paula? Vargas Cristina. Profe. ¿Sí? ¿Estás? Sí. Bueno, Cristina, ¿cómo era la síntesis de serina a partir de glicina? ¿Te acordás? Síntesis de glicina. No, de serina a partir de glicina. ¿Qué tenía que pasar? En la clase anterior vimos. O a la inversa, ¿verdad? La síntesis de glicina a partir de serina da lo mismo, porque la reacción es reversible. ¿No sería transaminación, profe? No. Profe, ¿no se transfería un grupo hidroximetil para pasar a glicina? Sí, ¿quién sos? Bernal Eliana. Sí, y podrías completar, Bernal Eliana. Eliana, sí. Podrías completar un grupo hidroximetil, muy bien. ¿Y de dónde viene el grupo hidroximetil? De la serina reaccionaba con el metilente tetrahidrofolato. Ajá. Y o sea, ahí daba... Sí. ¿Metilente tetrahidrofolato más? Más serina sería para dar glicina. Bueno, a ver. La serina tiene que perder un grupo hidroximetil para dar glicina. Sí. Entonces le transfiere a... La serina, te ayudo. La serina transfiere su grupo hidroximetil al tetrahidrofolato para dar metilente tetrahidrofolato más glicina. O también puede darse la reacción inversa. Glicina más metilente tetrahidrofolato para dar serina. ¿Sí? La reacción es reversible. Entonces puedo sintetizar serina a partir de glicina y glicina a partir de serina. Mediante un sistema enzimático, o sea, una enzima que se llama serina hidroximetiltraferasa. Entonces, podemos sintetizar aminoácidos no esenciales a partir de intermediarios metabólicos comunes de otras vías, por modificación de un aminoácido esencial y también por modificación de un aminoácido no esencial. La carencia de un aminoácido esencial en cantidad suficiente va a generar un balance nitrogenado negativo. Y esto, por más de que la ingesta proteica sea la adecuada, que justamente ya les preguntó eso, profesor, ¿cuál es la ingesta proteica recomendable? Entre 0,8 a 1 gramo por kilogramo, ¿verdad? Por día. Bueno, por más de que yo tenga una ingesta proteica adecuada o incluso excesiva, yo podría tener un balance nitrogenado negativo si tengo deficiencia de algún aminoácido esencial. A ver si alguien podría responder por qué eso es así.
¿Cómo sería posible que yo tenga una ingesta excesiva de proteínas, por ejemplo, y tenga un balance nitrogenado negativo? Si me falta un aminoácido esencial. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Quién se atreve a responder? Y, profe, no puede ser porque si falta uno, se va a producir ese aminoácido. Entonces va a haber carencia de los carencia de los intermediarios que se utilizan. ¿Quién sos vos? Paolo Ríos. Paolo. Bueno, en realidad, vamos a suponer que es un aminoácido esencial. Entonces, falta un aminoácido esencial. ¿Podrías explicar otra vez qué va a suceder? Y a partir de los no esenciales se va a sintetizar. No. Si es esencial no se va a poder sintetizar. Exactamente. ¿Y qué va a pasar entonces? Con nuestra síntesis de proteína. ¿Cómo va a estar la síntesis de proteína? Y va a estar deficiente. Exactamente. ¿Y qué va a pasar entonces con todos los otros aminoácidos que están ahí en exceso? Y se van a acumular. O no podemos acumular aminoácidos sueltos. ¿Qué va a pasar? Y se van a perder. Se van a degradar. Ese es el problema. Si nosotros tenemos una ingesta proteica excesiva, pero falta un aminoácido esencial, hay deficiencia de un aminoácido esencial, la síntesis de proteína va a estar disminuida. Entonces, todos los aminoácidos que están en exceso y que no se pueden utilizar, se van a degradar. Entonces, vamos a estar eliminando más nitrógeno del que consumimos y va a haber un balance nitrogenado negativo. Miren, es lo mismo que si yo estoy construyendo una muralla, ¿verdad? Y necesito ladrillo y cemento en cierta cantidad. Si yo compro muchísimos ladrillos, pero tengo poco cemento, no voy a poder terminar de construir la muralla que tengo que construir y todo el resto de los ladrillos se van a perder, se van a desperdiciar. No puedo usar para nada. ¿Se entiende? Bueno, bien. Entonces, en esta tabla se resumen las fuentes de carbono para la síntesis de los aminoácidos esenciales en los animales. Los aminoácidos no esenciales en animales. Y vamos a ir viendo, entonces, a partir de qué intermediario o de qué otros aminoácidos podrían sintetizarse toda esta lista de aminoácidos no esenciales. Y me van a ir ayudando ustedes. A ver, ¿quién podría decirme a partir de qué podríamos sintetizar alanina? Piruvato. Piruvato. Muy bien. A partir de piruvato, por una reacción de transaminación. Excelente. Entonces ya sabemos cómo se sintetiza un aminoácido no esencial que es la alanina, por una simple reacción de transaminación a partir de piruvato. Entonces, si en el examen se les pregunta, ¿podemos sintetizar alanina a partir de la glucosa? ¿Qué van a responder? Que sí se puede. Sin dudar, ¿verdad? Que sí. Glutamato, ¿a partir de qué podríamos sintetizar? Alfa-cetoglutarato. Perfecto. A partir de alfa-cetoglutarato por una reacción de Desaminación oxidativa. A ver. Transaminación. Transaminación. También podría ser revirtiendo la reacción de desaminación oxidativa. Esa es la reacción que le mostró al profesor, una reacción de asimilación de amonio, ¿verdad? Alfa-cetoglutarato más NADH más amoníaco para dar glutamato. También se puede sintetizar de esa forma. La más sencilla es por transaminación. ¿Y glutamina a partir de qué? Glutamato. Perfecto. Aspartato a partir de Oxalacetato. Excelente. Entonces, cuando el aspartato se degrada, da oxalacetato. Pero a partir del oxalacetato por transaminación podemos sintetizar aspartato, recordando siempre que las reacciones de transaminación son reversibles. La asparagina podemos sintetizar a partir de Aspartato. Perfecto. Qué genial cómo están sabiendo responder. Fíjense que todo esto yo no les conté, ustedes dedujeron de la información que ya tienen. Eso es muy importante aplicar en bioquímica, el ir usando la información básica para ir resolviendo nuevas situaciones. Bien, aquí con la serina ya un poco más complicado. La serina deriva de un intermediario metabólico común que es el 3-fosfoglicerato, derivado de la glicólisis. Pero también puede venir de la glicina. Por eso serina y glicina son aminoácidos no esenciales, porque podemos sintetizar serina a partir de 3-fosfoglicerato y glicina a partir de serina o a la inversa.
Bueno, y la glicina, obviamente ya sabemos de dónde, a partir de qué podemos sintetizar, ¿verdad? A partir de serina. La cisteína, ¿quién me recuerda a partir de qué podemos sintetizar cisteína? Homocisteína. Muy bien, a partir de homocisteína o metionina, ¿verdad? Da lo mismo, podemos decir a partir de metionina o podemos decir a partir de homocisteína y serina, porque la homocisteína deriva de la metionina, ¿sí? Pero de cualquier manera, para que haya síntesis de cisteína, necesitamos que haya una buena ingesta de todos los aminoácidos esenciales, es decir, específicamente de la metionina. La tirosina sintetizamos a partir de Fenilalanina. fenilalanina, perdón, aquí hubo un error. La tirosina a partir de fenilalanina. Y la prolina y arginina, bueno, esto es menos evidente, pero quisiera saber si alguien podría sugerir a partir de qué podríamos sintetizar prolina y arginina. Glutamato. Glutamato. Muy bien. ¿Por qué dijeron glutamato? ¿Por qué dicen que podemos sintetizar prolina y arginina a partir de glutamato? No creo que hayan adivinado nomás así. Yo sé que ustedes ya tienen los PDF, pudieron haber leído, pero aparte de eso, lo cual está muy bien, me parece muy bien. Pero aparte de eso, ¿por qué? ¿Qué relación hay, que ustedes ya conocen, entre prolina y arginina con el glutamato? ¿No sería por el ciclo de la urea, profe? No precisamente. ¿Se acuerdan cómo era la degradación de prolina y arginina? Que vimos en la clase pasada. Prolina y arginina al degradarse dan glutamato. Y también se sintetizan a partir de glutamato. Bueno, vamos a ver a continuación entonces las vías de síntesis. Empecemos por lo más sencillo, la síntesis de alanina, aspartato, asparagina, glutamato y glutamina, que prácticamente implican reacciones, en su mayor parte, reacciones de transaminación o de aminación. Bueno, fíjense, la más sencilla de todas, la síntesis de alanina a partir de piruvato, una simple reacción de transaminación, catalizada por una aminotransferasa, específicamente la alanina aminotransferasa, ¿verdad? O ALT, anteriormente llamada GPT, que cataliza la reacción entre piruvato más glutamato para dar alanina más alfa-cetoglutarato. Le hago una pregunta. ¿Solamente con glutamato podría transaminarse el piruvato? ¿O puede ser también con otros aminoácidos? Creo que se podía con otros también, profe. Se puede también con otros aminoácidos. Recuerden que el piruvato es un aceptor. Entre los aceptores de grupos amino para reacciones de transaminación, los tres más importantes son piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato. El más importante de todos es el alfa-cetoglutarato. Pero el piruvato es un importante aceptor de grupos amino en el músculo, ¿sí? Y puede recibir grupos amino de otros aminoácidos, no solamente del glutamato. Y sale, entonces el grupo amino de muchos aminoácidos sale del músculo en forma de alanina y va al hígado para la gluconeogénesis. Por eso el profesor les había mencionado que alanina es uno de los dos aminoácidos que más circula o que circula en mayor cantidad en la sangre. Bueno, el profesor, no sé si quería comentarles algo al respecto. Pero que hay que tener presente que en el músculo, ¿cuál es una de las formas más importantes de obtener ATP en el músculo, sobre todo en el músculo de contracción rápida? ¿Y glucosa del glucógeno? La glicólisis. ¿Y la glicólisis qué produce como al terminar?
Piruvato. Piruvato. Entonces, esta reacción de transaminación aprovecha el piruvato que se genera en la glicólisis para convertirlo en alanina. Esa alanina circula preferentemente hacia qué órgano. ¿Hígado? El hígado, perfecto. ¿Y eso para qué? Para la síntesis de proteína. No. Para gluconeogénesis. Exacto, para gluconeogénesis, así mismo, para gluconeogénesis. Y esa es la razón por la cual piruvato es un aceptor importante de grupos amino a partir de aminoácidos, porque hay abundancia de piruvato procedente de la glicólisis. Eso es todo, Gilda. Ok, gracias, profesor. Bueno, seguimos entonces. Podemos sintetizar, como ustedes mismos dijeron, aspartato a partir del oxalacetato por transaminación, ¿sí? Por ejemplo, la reacción de oxalacetato más glutamato me va a dar aspartato más alfa-cetoglutarato. Pero el oxalacetato también puede constituirse en aceptor de grupos de otros aminoácidos, no solamente el glutamato. Recuerden que el aspartato es uno de los alimentadores del ciclo de la urea. Entonces, ese grupo amino que es proporcionado al ciclo de la urea en forma de aspartato puede venir también de otros aminoácidos que se transaminaron con oxalacetato. Entonces, lo que es la degradación de otros aminoácidos puede ser también la síntesis de aspartato. Y a partir del aspartato podemos sintetizar asparagina por transferencia del grupo amino de la glutamina. En realidad, la glutamina transfiere este grupo amino que forma parte de una amida, ¿sí? Entonces, fíjense que es como una reacción de transaminación, pero en lugar de ser un carbonilo con un grupo amino, es entre un grupo amida y un grupo carboxilo. Entonces, el aspartato tiene un grupo R-carboxilo, reacciona con la glutamina que tiene un grupo R-amida y se forma asparagina a partir del aspartato y glutamato a partir de la glutamina, ¿sí? El que tenía carboxilo queda como con grupo amida y el que tenía grupo amida, que era la glutamina, queda con carboxilo, que es el glutamato. Esta reacción, que está catalizada por la asparagina sintetasa, implica gasto de ATP, ¿sí? Una reacción que consume energía y fíjense que implica la hidrólisis de dos enlaces ricos en energía al ATP, porque da como producto AMP más pirofosfato que también se hidroliza posteriormente. Entonces, en conclusión, oxalacetato por transaminación da lugar a la síntesis de aspartato y aspartato por reacción con glutamina y ATP da como producto asparagina más glutamato más AMP y 2 fosfato inorgánico. Análogamente podemos sintetizar glutamato a partir del alfa-cetoglutarato por transaminación. Sabemos que el alfa-cetoglutarato es el principal aceptor de todos los grupos amino. Entonces, alfa-cetoglutarato por transaminación con cualquier aminoácido me va a dar glutamato más el cetoácido correspondiente. O sea, lo que podría ser la degradación de cualquier otro aminoácido puede considerarse la síntesis de glutamato. Posteriormente, el glutamato por reacción catalizada por la glutamina sintetasa que acaban de estudiar, da lugar a la síntesis de glutamina. Dijimos, o sea, les acaba de explicar, profesor, que ese es un ejemplo de asimilación de nitrógeno. Entonces, ¿qué consiste la reacción? Glutamato, primeramente, reacciona con ATP para dar un intermediario gamma-glutamil fosfato, que fíjense que es como un intermediario activado, porque el glutamato, vieron en la reacción anterior que les dije, convertir un carboxilo en amida implica gasto de energía. En este caso, la energía vino de la hidrólisis de ATP y el grupo amino de la glutamina, pero esto fue la síntesis de glutamina. Entonces, ¿de dónde va a venir el grupo amino? Y necesariamente tiene que venir del amonio o amoníaco. Entonces, para incorporar este amoníaco aquí y transformar un grupo carboxilo en amida,
se tiene que gastar energía y esta deriva de la hidrólisis de ATP. Pero no de manera directa. Primero se usa ATP para activar al glutamato y convertirlo en intermediario gamma-glutamil fosfato, que es un compuesto rico en energía. Este es un enlace de alta energía. Entonces, en la siguiente reacción, la hidrólisis de este enlace rico en energía impulsa la amidación, o sea, aminación, digamos, la incorporación de este grupo amino para transformar lo que era un carboxilo en un grupo amida. ¿Sí? Entonces, esta es la reacción catalizada por la glutamina sintetasa en 2 etapas. La reacción neta es glutamato más ATP más amoníaco o amonio para dar glutamina más ADP más fosfato inorgánico. Entonces, lo que acabamos de ver es la síntesis de 5 aminoácidos no esenciales: alanina, aspartato, asparagina, glutamato y glutamina. Pasemos ahora a la síntesis de otros 2 aminoácidos no esenciales, que son arginina y prolina. Ustedes mismos me dijeron se sintetizan a partir del glutamato. Recordarán ustedes que arginina y prolina al degradarse también dan glutamato. Bueno, y van a ver que algunos de los intermediarios que encontramos en la síntesis de estos 2 aminoácidos también eran intermediarios de su degradación. Entonces, el glutamato primeramente se activa con ATP para dar un intermediario rico en energía que es el glutamato 5-fosfato. Fíjense que este es análogo al intermediario que les mostré antes, ¿verdad? O sea, es el mismo en realidad, ¿verdad? Por reacción con el ATP. Es un intermediario gamma-glutamil fosfato. Bueno, entonces como este es un enlace rico en energía, esto impulsa la siguiente reacción, que es una reacción de reducción. ¿Qué es lo que se va a reducir? Se reduce este grupo carboxilo. ¿Sí? Las reducciones frecuentemente implican gasto de energía. Entonces, el agente reductor es NADH o NADPH y transforma, o sea, la reacción neta es la transformación de glutamato en semialdehído glutámico. O sea, esto sirvió para reducir el grupo carboxilo de glutamato a un grupo carbonilo de aldehído, pero con gasto de ATP. Por eso se tiene que formar previamente este intermediario. Este semialdehído glutámico, recordarán ustedes que era también intermediario en la degradación de prolina y arginina. Pues bien, también es intermediario en su síntesis. Y aquí diverge la vía. El semialdehído glutámico se convierte por una reacción no enzimática en delta-pirrolina 5-carboxilato, que es una estructura cíclica, que posteriormente se reduce para dar el aminoácido prolina. Quisiera que alguien, a ver si alguien se anima a decir qué reacción podría haber ocurrido para transformar este semialdehído glutámico en este intermediario. Fíjense que es una reacción espontánea, no requiere ninguna enzima. ¿Qué debe haber ocurrido aquí? No es transaminación. Puede ser una ciclización. Una ciclización. Sí, es una ciclización. Ahora, ¿quién atacó a quién? Para ser más precisa mi pregunta. Y no debe ser porque, tipo, el colesterol, por ejemplo, era que perdía un oxígeno, una monoxigenación. No, fuiste para otro lado. Pero el grupo alfa-amino le ataca al carbonilo. Exacto. Es una de esas reacciones que se repite muchísimo en el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Un ataque nucleófilo del amino al carbonilo. Este amino espontáneamente le ataca al carbonilo, se pierde este oxígeno, ¿verdad? Se forma un grupo imino, ¿sí? Bueno, se forma este anillo de pirrolina carboxilato. Y por reducción de este enlace, de este doble enlace carbono-nitrógeno, se forma el aminoácido prolina. Bien, si en lugar de ocurrir esta reacción no enzimática, el semialdehído glutámico se transamina con glutamato, esto me va a dar ornitina más alfa-cetoglutarato. Entonces, esta es una simple reacción de transaminación con la diferencia de que el grupo carbonilo, en lugar de estar en un carbono intermedio, como se encuentra la mayoría de las veces, está en el extremo.
Entonces no es un carbonilo de cetona, sino de aldehído. Entonces mi aldehído glutámico, por transaminación con glutamato, da el aminoácido no proteico ornitina y alfa-cetoglutarato, catalizado por la enzima ornitina deltaminotransferasa. Y la ornitina, como recordarán, es parte del ciclo de la urea, un intermediario del ciclo de la urea. Ornitina, a través de 3 reacciones del ciclo de la urea, me va a dar como producto arginina, ¿sí? Entonces ahí interviene la síntesis de arginina a partir del glutamato, interviene en las reacciones del ciclo de la urea. ¿Alguien podría recordar cuáles son? O mejor dicho, voy a preguntar, a ver, Alison Zárate, ¿estás? ¿Está Alison? Simón, Stephanie. Hola, profe. Profe, me llamo. Stephanie, ¿estás? Sí, por ahí te respondió Alison, profe. A ver, Alison, ¿cuáles son las reacciones del ciclo de la urea que permiten sintetizar arginina a partir de ornitina? No, no respondió Alison. Simón, Stephanie, ¿podés responder esta pregunta? ¿Cómo llegamos de ornitina a arginina? Yo te respondo, profe, si quieres. ¿Quién sos? Manuel Barreto. A ver, Manuel. La ornitina se combinaba con el carbamoil fosfato para dar citrulina. Sí. Y la citrulina se combinaba con el aspartato para dar arginina succinato. Y la arginina succinato sufría una escisión y ahí generaba la arginina más fumarato. Excelente, Manuel. Muy bien. Se nota que ya estás estudiando. Felicitaciones. Muy bien. Entonces, con esto completamos la síntesis de otros 2 aminoácidos no esenciales que son prolina y arginina a partir del aminoácido que tampoco es esencial, glutamato. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, atiendan esta pregunta, ¿podemos sintetizar arginina y prolina a partir de glucosa? ¿Qué me dirían? Puede ser que sí, profe. Sí. Porque su precursor va a ser el glutamato y el glutamato viene del alfa-cetoglutarato, que es el intermediario. Exactamente. Lo único que yo necesito es una fuente de nitrógeno y glucosa, porque si puedo sintetizar glutamato a partir de glucosa, también puedo sintetizar prolina y arginina que derivan del glutamato. Bien. Aquí hay una observación interesante. La interconversión de esta pirrolidina o pirrolina 5-carboxilato con prolina puede funcionar como lanzadera de equivalente de reducción entre la vía de las pentosas y las mitocondrias, porque se usa NADPH procedente de la vía de las pentosas para reducir la pirrolina y dar el aminoácido prolina. Entonces esto permitiría transferir equivalentes de reducción de la vía de las pentosas a la mitocondria para su oxidación. Y también una observación interesante, ¿verdad? La glutamato semialdehído aminotransferasa es muy activa en células como fibroblastos por la alta demanda de prolina. Otros 2 aminoácidos no esenciales que en realidad pueden sintetizarse uno a partir del otro son serina y glicina. Pero la serina puede también sintetizarse a partir de un intermediario de la glicólisis que es el 3-fosfoglicerato. Recalde Fabiana, ¿estás presente? La profe, sí. Fabiana, ¿podrías recordarme en la glicólisis en qué se convierte el 3-fosfoglicerato? ¿Qué le pasa al 3-fosfoglicerato en la glicólisis? Se isomera a hidroxialdehído 3-fosfato, creo que era. No. Bueno. Ah, no, dihidroxiacetona. Perdón. No. Bueno,
El 3-fosfoglicerато en la glicólisis se isomeriza a 2-fosfoglicerато. Pero sin embargo, el 3-fosfoglicerато puede derivar hacia la síntesis de serina mediante 3 reacciones. En primer lugar, por una deshidrogenación, o sea, aquí se pierden estos 2 hidrógenos, entonces se convierte en 3-fosfohidroxipiruvato. Fíjense que esto tiene la misma estructura que el piruvato, pero con un grupo fosfato. Bueno, entonces 3-fosfohidroxipiruvato. El 3-fosfohidroxipiruvato puede transaminarse con glutamato para dar 3-fosfoserina más alfa-cetoglutarato. Y finalmente, esta 3-fosfoserina por hidrólisis del grupo fosfato da el aminoácido serina. Para entender nomás por qué a esto ya le llamamos serina, 3-fosfoserina. Porque fíjense que ya tenemos el grupo carboxilo, carbono alfa, grupo alfa-amino, y aquí en el tercer carbono hay un fosfato esterificado con el OH, lo que sería el OH de la serina, por eso se llama 3-fosfoserina. Al hidrolizarse este fosfato, entonces queda convertido se restituye el OH y queda convertido en serina. Entonces podemos sintetizar serina a partir de 3-fosfoglicerato a través de esta secuencia de 3 reacciones. Y posteriormente, a partir de serina, podemos sintetizar glicina mediante la acción de la enzima serina hidroximetiltraferasa dependiente de tetrahidrofolato. La serina transfiere hidroximetil al tetrahidrofolato para dar glicina más N5N10 metileno tetrahidrofolato. Y también puede darse a la inversa, ¿sí? Glicina más N5N10 metileno tetrahidrofolato puede dar serina más tetrahidrofolato. Dijimos que también pueden sintetizarse aminoácidos no esenciales a partir de otros aminoácidos que sí son esenciales, como por ejemplo la síntesis de tirosina a partir de fenilalanina mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa que ustedes ya conocen. Habíamos hablado de esta enzima en la la degradación de fenilalanina, pero la degradación de fenilalanina también es la síntesis de tirosina. La síntesis de cisteína a partir de homocisteína más serina, recordando siempre que la homocisteína deriva de la metionina. Entonces, esto que vemos aquí es parte de lo que habíamos visto como la vía de degradación de metionina, ¿sí? Metionina, por degradación, a través de varias reacciones, da homocisteína. La homocisteína puede condensarse con serina por acción de la enzima cistationina beta sintasa dependiente de piridosal fosfato para dar cistationina. Y luego la escisión de cistationina, ¿sí? Además con pérdida de, o sea, hay una hidrólisis aquí, ¿verdad? Con pérdida de este grupo amino, entonces da lugar a la formación de alfa-cetobutirato más cisteína. Entonces, tirosina puede sintetizarse a partir del aminoácido esencial fenilalanina y cisteína puede sintetizarse a partir del aminoácido no esencial serina, pero el aminoácido que sí es esencial, metionina, que da origen a la homocisteína. Bueno, y esto en cuanto a la síntesis de los aminoácidos no esenciales, que es lo que ustedes sí tienen que saber muy bien. Ahora vamos a revisar muy brevemente la síntesis de aminoácidos esenciales, y digo muy brevemente porque esta no ocurre en los seres humanos, no ocurre en los animales de hecho, solamente se da en los microorganismos y las plantas. Entonces, de la síntesis de aminoácidos esenciales, lo único que ustedes tienen que saber son los precursores, es decir, a partir de qué compuestos del metabolismo se sintetizan los aminoácidos esenciales, recordando siempre que esta síntesis no ocurre en los seres humanos. Entonces tenemos los aminoácidos de la familia del aspartato, que son treonina, lisina y metionina, se sintetizan a partir de aspartato. Los aminoácidos de cadena ramificada, valina, isoleucina y leucina, se sintetizan a partir del piruvato. Valina a partir de 2 moléculas de piruvato, isoleucina a partir de una de piruvato y una de alfa-cetobutirato, y leucina a partir de piruvato más acetil coenzima A. Los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, se sintetizan a partir de 2 precursores metabólicos comunes, intermediarios metabólicos, que son bufenol piruvato, que es intermediario de la glicólisis,
y eritrosa 4-fosfato, que es un intermediario de la vía de las pentosas. La histidina se sintetiza a partir del 5-fosforibosilpirofosfato o PRPP, que vamos a ver que también es un precursor importante en la síntesis de nucleótidos, y la cisteína a partir de serina. Entonces, las vías de síntesis de los aminoácidos esenciales están en la presentación como un material complementario, lo cual significa que ustedes no tienen que memorizar lo que está ahí, simplemente es para echarle un vistazo y ver cómo, por ejemplo, las plantas y los microorganismos son capaces de sintetizar treonina, metionina y lisina partiendo del aspartato. Fíjense que aquí aparece un intermediario semialdehído aspartico, que es similar al semialdehído glutámico, que ese sí hacemos nosotros, la síntesis de semialdehído glutámico, pero no la de semialdehído aspartico, que participa en la síntesis de treonina, metionina y lisina en microorganismos y plantas. Los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina y isoleucina, parten del piruvato. En el caso de valina, participan solamente 2 moléculas de piruvato. En el caso de la leucina, es una de piruvato y una de acetil-CoA. Y en el caso de la isoleucina, es una de piruvato más una de alfa-cetobutirato. Pero fíjense que toda esta síntesis que estamos viendo ocurren a partir de intermediarios metabólicos comunes, que también están presentes en los animales, solo que nosotros no tenemos esta serie de enzimas que permiten sintetizar estos aminoácidos. La síntesis de los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptófano, a partir de 2 precursores intermediarios metabólicos comunes, que son el fosfonol piruvato de la glicólisis y la eritrosa 4-fosfato de la vía de las pentosas. Estos se condensan para dar un compuesto bastante complicado de 7 carbonos, que finalmente da el intermediario corismato. Este intermediario corismato es el intermediario clave. Y a partir de aquí diverge la vía de triptófano, que pasa por un intermediario antranilato, y la de los aminoácidos tirosina y fenilalanina, que requieren de la conversión de corismato en prefenato. Este prefenato, a través de una secuencia de 2 reacciones, da fenilalanina, y a partir de otras reacciones da tirosina. Nosotros sintetizamos tirosina a partir de fenilalanina. Las plantas, los microorganismos lo hacen por unas reacciones diferentes. Esto, en las siguientes 2 diapositivas, está el mismo esquema partido en 2, para que se pueda ver más grande. Aquí está la síntesis de corismato y cómo deriva a la de antranilato para dar triptófano o a la de prefenato para dar fenilalanina y tirosina. Esta reacción, esta secuencia de reacciones para dar corismato es inhibida por el glifosato. Habrán escuchado hablar que es un herbicida muy utilizado en la agricultura y que se ha visto que puede producir, puede tener toxicidad en el ser humano, ¿verdad? Y justamente su acción herbicida se debe a que inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos en los vegetales, en los agentes, en los microorganismos, ¿verdad?, que dañan los cultivos. Y por último, la síntesis de histidina, que transcurre a partir del precursor fosforibosil pirofosfato, que como les mencioné, también es un importante precursor para la síntesis de nucleótidos purínicos. Bueno, y eso es todo. Insisto, esta última parte de síntesis de aminoácidos esenciales está como un material complementario. Lo único que usted tiene que realmente memorizar de eso son los precursores de los aminoácidos esenciales, recordar cuáles son esos aminoácidos esenciales y que estas síntesis que están ahí solamente ocurren en microorganismos y plantas. Con eso terminamos la clase. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna duda. Profe, una preguntita. Sí. Entonces, quedaría hasta el 9.4, ¿verdad? Sí. Para el examen hasta la 9.4. Por favor, les pido, vayan estudiando, no dejen para último momento, porque es bastante largo y complejo.
Bueno, y si no hay dudas, entonces